Hola amigos, hoy les traigo un video un poco diferente pero con un mensaje muy importante. Recientemente he visto cómo varios creadores de contenido comparten sus experiencias de cómo ciertos videojuegos les han ayudado a lidiar con la depresión y la ansiedad. Y la verdad es que tiene mucho sentido desde un punto de vista psicológico. Así que en este video les compartiré 3 consejos de cómo los videojuegos pueden ser una herramienta más en tu batalla contra la depresión. Consejo número 1. Busca juegos desafiantes. Un factor clave que puede ayudar con la depresión es desarrollar un mayor sentido de autoeficacia, es decir, la creencia en tu propia capacidad de lograr metas y superar retos. Los juegos extremadamente difíciles, como la saga Souls y algunos juegos de plataformas, tienen ese potencial. A diferencia de la mayoría de juegos que se ajustan a tus habilidades o te dan ventajas y fallas, estos títulos no tienen piedad. Cualquier victoria se debe enteramente a tu habilidad y perseverancia, y esa sensación de logro auténtico puede reforzar enormemente tu autoeficacia percibida, lo cual se ha correlacionado con menores niveles de depresión, ansiedad y pensamientos negativos recurrentes. Y ese refuerzo en tu autoeficacia puede tener efectos positivos que van más allá de los videojuegos. Estudios han demostrado que aumentar tu sensación de autoeficacia en un área concreta, como ser bueno en ciertos juegos, puede generalizar y aumentar también tu confianza para enfrentar otros retos de la vida diaria. Y puedes superar las brutales pruebas que te impone un juego como Dark Souls o Elden Ring, o enfrentar un juego en el que te consideres muy bueno, empiezas a creerte más capaz de manejar situaciones estresantes en el trabajo, la escuela o tus relaciones personales. Y esa mayor seguridad en tus propias capacidades es clave para combatir pensamientos depresivos recurrentes. También puedes jugar algo en lo que te consideres muy bueno. Pero además de la sensación de logro al vencer un reto imposible, estos juegos también nos enseñan valiosas lecciones aplicables a la vida real. Por ejemplo, nos muestran que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que requiere persistencia, paciencia y analizar nuestros errores para mejorar constantemente. Cada vez que fracasas en un jefe o área, tienes que ser observador, identificar tus puntos débiles y ajustar tu estrategia. Es un ciclo constante de prueba y error. Esta mentalidad de siempre buscar formas de mejorar es clave para salir adelante con la depresión. En lugar de frustrarte y rendirte ante las dificultades, aprendes a verlas como oportunidades de crecimiento. Si lograste vencer a un enemigo aparentemente imposible mediante pequeños ajustes, ¿por qué no podrías hacer lo mismo con los desafíos de tu vida diaria? Los juegos Souls también nos recuerdan la importancia de ser tenaces y no caer fácilmente ante la adversidad. ¿Cuántas veces habrás muerto incontables veces ante un mismo jefe, solo para intentarlo una vez más y finalmente derrotarlo? O ese nivel contrarreloj en el Mario Bros. Que tuviste que intentar varias veces. Esa es la determinación que necesitamos cultivar para hacer frente a la depresión, la fuerza para levantarnos una y otra vez después de cada tropiezo. Este proceso no es solo sumamente gratificante cuando finalmente obtienes la victoria, también es un entrenamiento invalorable en resiliencia, crecimiento a través de la adversidad y nunca caer ante los obstáculos, porque ¿no es acaso esto lo que necesitamos cultivar para lidiar con la depresión y otros retos en la vida? Esa determinación de levantarnos nuevamente después de cada caída, esa capacidad de aprender de nuestros errores en lugar de ahogarnos en ellos, esa energía inagotable para seguir adelante sin importar los contratiempos. Los juegos tremendamente difíciles no solo nos permiten experimentar enormes oleadas de orgullo y realización personal al superarlos, también nos entrenan en habilidades mentales clave para sobrellevar la depresión, como la perseverancia, resiliencia y una mentalidad de crecimiento constante a través de la adversidad. Consejo número 2. Permítete fracasar y aprender de tus errores. Uno de los aspectos clave de los juegos difíciles es que fallas, y fallas mucho al principio, pero esas fallas no son un fracaso, son oportunidades de aprendizaje. Con cada intento analizas qué salió mal, ajustas tu estrategia y eventualmente triunfas. Esa mentalidad de ver los errores como pasos necesarios hacia el éxito puede ser muy terapéutico. En la vida real, a menudo somos demasiado duros con nosotros mismos ante el más mínimo error. Aprender a aceptar las fallas como algo natural y usarlas para mejorar puede ayudarnos a ser más amables y comprensivos con nosotros mismos. Aprender esta valiosa lección de ver el fracaso no como algo definitivo, sino como pasos necesarios para el crecimiento personal puede ser increíblemente sanadora. Es una forma de ser más compasivos con nosotros mismos y nuestras imperfecciones. La depresión a menudo viene acompañada de pensamientos negativos extremos y una gran autocrítica. Pero si logramos convertir cada tropiezo en una oportunidad de aprendizaje en vez de un fracaso aplastante, poco a poco vamos reconstruyendo nuestra confianza y perspectiva. Los juegos difíciles requieren esta mentalidad de principiante y pueden ayudarnos a cultivarla. Aceptar que nadie es perfecto y que cometerás errores inevitablemente es clave para la salud mental. La depresión a menudo surge de cargar con expectativas poco realistas sobre nosotros mismos. Pero al igual que en un juego difícil, cada error nos brinda la oportunidad de crecer y ser más sabios. En lugar de ahogarnos en pensamientos negativos, podemos elegir aprender de nuestros propios tropiezos y enfocarnos en cómo hacerlo mejor la próxima vez. Esto podría aplicarse a fracasos en el trabajo, en los estudios o en las relaciones personales.
Lo importante es no tomar los errores como fallas definitivas de nuestro valor como personas, sino simplemente lecciones que nos permiten nivelar y alcanzar nuestras metas más grandes. En lugar de paralizarnos por el miedo al ridículo o decepcionar a otros, podemos encarar cada reto con una mentalidad de principiantes dispuestos a crecer y aprender. Si fallamos, no es el fin del mundo, es solo un paso más en nuestro camino de crecimiento personal. Y con el tiempo, esta perspectiva más saludable nos ayudará a construir la confianza en nosotros mismos que la depresión tan cruelmente erosiona. A celebrar nuestros pequeños progresos en lugar de enfocarnos únicamente en las grandes metas inalcanzables, porque al final, la vida es un viaje de crecimiento continuo repleto de pruebas y errores, y los juegos, sobre todo los más difíciles, son un recordatorio constante de que está bien tropezar mientras sigamos aprendiendo a intentarlo una vez más. Consejo número 3. Ródate de una comunidad solidaria. Una razón por la que quise crear este canal era ayudar a crear este sentido de comunidad y compañerismo que hay en este mundo de los videojuegos, luchar contra la toxicidad y tener un espacio donde todos podamos compartir consejos, experiencias y apoyarnos mutuamente, sobre todo en aplaudir las victorias de tus compañeros gamers. Este recordatorio constante de que no estás solo, de que hay muchos más otros enfrentando los mismos desafíos que tú, puede ser muy reconfortante cuando te sientes abrumado por la depresión, sabiendo que hay una comunidad solidaria aquí dispuesta a ayudarte para darte las fuerzas para seguir luchando, incluyéndome aquí en mi canal. Mi comunidad es mi prioridad, y algo muy reconfortante de estas comunidades es que la gente es abierta sobre tus batallas con la depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. Al leer sus historias, te das cuenta de que no estás solo en esta lucha. Más importante aún, ves que ellos también lograron prevalecer y encontrar esa paz consigo mismos. Sus victorias, tanto en el juego como en la vida real, se alinean. Prueba tangible de que tú también puedes salir adelante, sin importar lo desalentador que puede parecer ahora. Esta comunidad solidaria está aquí para tenderte una mano en tus peores momentos y recordarte que la batalla que libras tiene un final alcanzable. Son compañeros gamers que han caminado antes por donde tú transitas y que pueden compartir las estrategias que eventualmente los llevaron al triunfo. Porque estos increíbles jugadores están aquí, esperando recibirte con una cálida bienvenida, dispuestos a compartir sus propias cicatrices y ofrecerte las estrategias que eventualmente los llevaron a la desesperación a la gloria. Ustedes son la razón por la que tantos hemos encontrado la fuerza sanadora contra la depresión, porque nos recuerdan que aún en las noches más largas siempre habrá amigos dispuestos a luchar juntos, hombro con hombro. Así que no tengas miedo, no te avergüences de tus heridas. Ven, toma asiento en esta comunidad con el resto de tus hermanos gamers y permítenos ser tu apoyo en esta interminable guerra contra los pensamientos negativos, porque puede que el camino parezca imposible por ahora, pero juntos lo lograremos. No tengas miedo, aquí lo tienes, 3 consejos de cómo los videojuegos desafiantes pueden ayudarte en tu batalla contra la depresión, reforzar tu autoeficacia, aprender de los errores y encontrar una comunidad solidaria. Por supuesto, los juegos solos no van a curarte trastornos mentales graves, pero pueden ser un complemento útil a otras formas de terapia y autocuidado. Así que no tengas miedo de usarlos como una herramienta más en tu camino hacia una mejor salud mental. No tengas miedo de probar diferentes enfoques y encontrar lo que mejor se ajusta a tus necesidades específicas, ya sea juegos desafiantes, otros pasatiempos o simplemente rodearte de personas comprensivas. Lo importante es nunca rendirte en tu búsqueda de una vida más plena y feliz. Tú puedes con esto. Y recuerda, no estás solo. Te mando un abrazo enorme si estás pasando por algún momento difícil y quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta comunidad. La clave es no rendirte. Los juegos pueden ser de gran ayuda, pero estoy consciente de que no lo son todo. También lo son las actividades como el ejercicio, la meditación, el arte, pasar tiempo con los seres queridos o una combinación de varias terapias. No tengas miedo de pedir ayuda profesional cuando la necesites. Elige compañeros que te impulsen hacia arriba en lugar de quienes te arrastren con más negatividad. Y recuerda siempre mirar las dificultades no como una derrota definitiva, sino como parte del camino hacia una versión más fuerte y plena de ti mismo. Solo necesitas perseverar, un día a la vez, un pequeño paso a la vez. Confía en el proceso y eventualmente saldrás victorioso, tal como lo hiciste con esos juegos que una vez te parecieron imposibles. Creo que ya me emocioné un poco, pero espero que este video los haya inspirado y motivado. Recuerden amigos, nunca están solos en sus batallas. Esta gran hermandad de jugadores de valor estará siempre aquí para tenderles una mano y ser una fuerza cuando más la necesiten. Únete a la comunidad de Dadodice y suscríbete a mi canal si te gustó el video. Aquí en Dadodice mi comunidad es la prioridad, así que siéntete libre de opinar, comentar y participar como se te dé la gana. Quiero crear la comunidad más sana de videojuegos, llena de jugadores de valor dispuestos a motivar a los demás. Juntos estamos creando una comunidad única en contra de la toxicidad dentro del mundo de los videojuegos que ha crecido en los últimos años. Es hora de mejorar la comunidad gamer, somos jugadores de valor y esta es nuestra comunidad. Así que suscríbete si quieres ser parte de este canal y sígueme en mis redes sociales. Te estaré dejando los links en la descripción y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.